Bueno, aquí nos dice la Constitución que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio. Aquí nos dice la Constitución, ejecutivo y judicial. Constitución política de los Estados Unidos, en el artículo 4, que el supremo poder de la Federación, poderes y garantías del gobernado. Son los dos supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier constitución democrático burguesa, al lado de la doctrina de la se divide para su ejercicio y el régimen representativo. La separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso y como consecuencia garantizar la libertad individual. El objeto de crear dispositivos de separación de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos se tenía que dividir, implicando pues separación de poderes en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en un órgano distinto. El primer antecedente, que es lo que estábamos hablando anteriormente, significa de la doctrina que podemos encontrarlo en el pensamiento del notable filósofo Aristóteles, el legislativo, ejecutivo, que lo plasma en su libro de política. Está en el libro cuarto, señala en todas las constituciones existen y judicial, constituyen armonizados para un buen funcionamiento del gobierno. En cambio hay diferencia entre los mismos, difiere consiguientemente la constitución política de los Estados Unidos. Según Aristóteles, en la polis debe de darse una división de funciones. Esto lo hace en el siglo IV a.C. A partir de la doctrina aristotélica, en el artículo 49, han planteado la necesidad de diferenciar e incluso separar las funciones del poder público. Grandes pensadores estudiaron a Aristóteles y se dieron cuenta que el poder concentrado en una sola persona pues rompió todas las garantías del ciudadano, del gobernante. La división de poderes y garantías del gobernante. Pensó Polibio, Cicerón, Tomás de Aquino. Son los dos supuestos Condino, puestos jurídicos básicos de 5 formas de soberanía en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado. Tecnológicamente están en diferentes. La exigencia de dividir, de que el poder no se puede concentrar en una. El poder constituyó, obviamente, eso pues hacía al último un mal uso de esa fuerza total que ejercía una sola persona. Esta sola persona, pues, vamos a hablar de la monarquía, y sigue constituyendo un mecanismo. Asumía la potestad porque lo nombraba Dios y pues de alguna manera él tenía derecho de ejercer en todas las áreas, ¿no? Él castigaba, él ponía impuestos, él hacía las leyes que quería y bueno, era un desorden total. Se puede señalar que Cicerón es obligatorio en la elaboración. No se reparte equitativamente los derechos, los cargos y las obligaciones de tal manera que los magistrados tengan bastante poder, los grandes bastante autoridad y el pueblo bastante libertad. Es por ello que abordo los antecedentes a partir del sistema de cualquier constitución democrática que infirieron los principios teóricos de la organización constitucional occidental, bajo cuyo esquema se proyecta el burgués, al lado de la doctrina. Como es sabido, los grandes principios inspiradores para la elaboración del sistema político americano fueron la doctrina de la soberanía anglosajón, que presentó un modelo para la creación de una estructura pública que sintetizaba los ideales de la democracia liberal, y por el otro el constitucionalismo francés. Hasta entonces la diversidad del órgano y la clasificación de funciones obedecían exclusivamente a una mera división de trabajo popular y de los derechos del hombre. Real consiste en la necesidad de limitar el poder, convirtiéndose de este modo a la división de poderes en la principal limitación intentada del poder público. John Locke es un pensador que ejerció una notable influencia en el pensamiento político europeo y norteamericano, sobre todo al configurarse la democracia liberal y constitucional. De acuerdo con Locke, el estado natural del ser humano ejerce 2 clases de poder, como lo son el de hacer todo lo que se estime convenientemente para su conservación a lo de los suyos, y de castigar los crímenes cometidos en agravio de sus intereses personales o patrimoniales. De lo anterior se infiere que el Estado, como producto social, tiene 2 poderes básicos: el poder legislativo, que regula con la fuerza de un Estado
deben ser empleadas para conservación de la sociedad y de sus miembros, y el Poder Ejecutivo, que aplica las leyes, asume la prerrogativa discrecional del proteger intereses privados y públicos. Luke considera la existencia de un tercer poder, el federativo, que tiene por misión la relación exterior, hacer la guerra y la paz, alianzas, tratados y las demás funciones diplomáticas, en suma, las cuestiones vinculadas con la seguridad nacional. La principal obra de Luke es el ensayo sobre el gobierno civil, publicado en 1871. Sin duda, con Montesquieu llega y el régimen representativo, sistemática de la separación de poderes, expuesta en una célebre obra, El espíritu de las leyes, publicado en 1892, que interpreta la Constitución inglesa. Inicia su trabajo señalando que es una experiencia eterna, como todo hombre en ejercicio de poder, se ve impulsado el abusar de la separación de poderes. Se convirtió, el abuso del poder solo se ve impedido si por la disposición de las cosas el poder detiene al poder, lo que a su vez supone no el poder único y concentrado, sino una fragmentación del poder, y si en la estructura limitante del poder. Los poderes que se anteparan los unos a los otros, que se contrapesan los unos de los otros con sus respectivos contrapesos. Montesquieu orienta su doctrina a la libertad política más amplia, que tiene por finalidad mantener la libertad de los ciudadanos bajo el reconocimiento de los siguientes principios. Todo gobierno puede ser libre si observa la división de poderes, de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los demás. En cada estado, afirma Montesquieu, hay tres clases de poderes: la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la potestad ejecutiva, que ejecuta y aplica la ley a casos generales; y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga las diferencias entre los particulares, principio que indica a fin de impedir su abuso constitucional. La novedad que Montesquieu con respecto a Luke consiste en haber distinguido la función jurisdiccional de la función ejecutiva, no obstante que las dos consisten en aplicación de las leyes. Sin embargo, pensó que la justicia, al realizar una aplicación rigurosa del derecho, constituye un dominio absolutamente distinto, una función del Estado naturalmente determinado por otras leyes. La idea básica que expone en su doctrina fue asegurar la libertad del hombre por diversificación de poderes y por la necesidad de evitar la concentración de potestades en uno solo. Sus afirmaciones son concluyentes cuando se concentran en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados. Dice el pensador francés: no hay libertad, no hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables o de aristócratas o del pueblo ejerce estos tres poderes. Montesquieu fijó su atención más en el equilibrio que en la separación de poderes, y como consecuencia garantizar la liberación inglesa, organizaba el gobierno nacional en tres departamentos: legislativo, ejecutivo y judicial. Montesquieu solamente asentó que para la existencia y defensa de la libertad era indispensable que las tres potestades no se encontraran depositadas en una misma sola persona o corporación. También se preocupó por establecer las limitaciones e intereses de los poderes, surgiendo aquí el sistema de freno y de balanzas que atribuye a cada uno de los distintos órganos facultades de control y acciones sobre otros, garantizando así el equilibrio, al igual que en gran libertad individual. El constitucionalismo francés partió del noble supuesto: derechos del hombre y división de poderes. Empero las concepciones sobre estos fundamentos fueron muy diversas en el transcurso de su evolución constitucional, y especial de la doctrina de la división de poderes. La Revolución Francesa fue en buena medida una relación provocada frente a la concentración de poder en una sola persona. En efecto de lo anterior, la Constitución Política Francesa de 1791 consignó una rígida división de poderes. El poder legislativo se delegó a una Asamblea Nacional, el ejecutivo en el rey y en el judicial en los jueces, que habían de ser electos por el pueblo. Con lo anterior, surgió una especie de gobierno monárquico constitucional con elementos que alentaban una evolución hacia un sistema parlamentario. Bueno, pues de alguna manera ellos llevan a plasmar las ideas que tienen estos pensadores, que son los franceses principalmente. Luego todo esto se lleva a Estados Unidos, y de Estados Unidos se viene para objeto de crear dispositivos se consolida la separación de control
la fuente más representativa del constituyente mexicano de 1823 en relación con división de poderes, sin duda alguna, fue la Constitución norteamericana. Colaboración o de mutua vigilancia entre 17 Es cierto que la Constitución de Apatzingán sanciona en 1814 por el Congreso de Anáhuac, a iniciativa de José María Morelos, contemplaba ya la institución al disponer en sus numerales 11 y 12 respectivamente. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacer ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Sus órganos judicial y no debe ejercerse por una sola persona. Es por ello que el análisis comparativo entre el sistema norteamericano y el nuestro está totalmente apegado. Nosotros, pues, en Estados Unidos, con los pensadores que vienen de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Francia, pues traen estas ideas principalmente de separarse, las 13 colonias, de separarse de la corona del rey de Inglaterra, y por lo tanto nosotros también en México queríamos crearnos como una nación, separándonos. Se tenía que dividir, implicando pues separación. Por eso es que de alguna manera, pues así como se fueron dando cronológicamente, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre de 1824, expresó en el artículo 6: se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Quedó así plasmada en la parte orgánica la figura de la división de poderes. A fin de advertir las notables semejanzas entre ambas constituciones, considérense que el legislativo se deposita con un Congreso General compuesto de 2 cámaras, la de senadores y de diputados, y en su receso funcionaría como un consejo de gobierno. El ejecutivo se depositaría en un solo individuo, no reelegible de inmediato, que sería el presidente de la República, quien sería suplido por el vicepresidente. El poder judicial recayó en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Bueno, pues nos damos cuenta cómo es que se dan todas estas atribuciones que son tomadas a Aristóteles, lo toman algunos doctrinarios franceses principalmente, de poderes en el sentido. Y esto para que no se haga de un abuso de poder que recaiga en una sola persona, porque históricamente nos enseña que esto no se aplica de que su respectivo ejercicio de una manera adecuada. Siempre tendemos a cedernos a ejercer el poder de una mala forma. Entonces, con esta división de poderes, pues uno se cuida del otro y se regulan entre sí. Bueno, pues esto a grosso modo pues es lo que significa la división de poderes. Pues se deposita en un órgano distinto. El primer antecedente